Muy buenos días, alumnos. Vamos a dar inicio al desarrollo del tema. Aquí les estoy mostrando ya el dibujo. Ya ustedes se imaginan de qué vamos a hablar hoy día, ¿cierto? Pero antes de empezar quiero desear que todos ustedes se encuentren bien de salud en unión de toda su familia. Alumnos, ustedes tienen que transcribir a su cuaderno, luego enviarlo para yo poder revisarlo y colocarle sus notas, ¿ya? Como ya, pues bueno, ya saben, se imaginan que lo que vamos a hacer hoy día es el origen y fundación de Roma. Muy bien, entonces vamos a ver su origen. Los primeros pueblos que dieron origen a la civilización romana, ¿ya? Se situó en la península itálica, ubicada en el mar Mediterráneo hacia el año 1000 a.C., donde se desarrollaron tres pueblos llamados etruscos, que quedaba al norte, los latinos al centro y la Magna Grecia al sur, ¿ya? Donde ahí existieron antiguas colonias griegas. El origen pues se conoce a través del relato mítico de los hermanos Rómulo y Remo, hijo del dios Marte, quienes fueron arrojados al río Tíber por su padre adoptivo, que fueron salvados por una loba, donde los amamantó y los crió. Ya en el año 753 a.C., Rómulo se convirtió en el fundador de la ciudad a orillas del Tíber y estableció una monarquía. Bueno, según este relato mítico, entonces Rómulo fue que fundó la ciudad de Roma, ¿sí? A través de una monarquía absoluta. El rey, máxima autoridad. Esta monarquía tuvo como autoridad al rey, la Asamblea Popular y al Senado. Tenemos al rey, la Asamblea Popular y el Senado. El rey, que era la máxima autoridad y tenía funciones de sacerdote, juez y jefe militar, era elegido por la Asamblea Popular propuesta por el Senado. La Asamblea Popular, integrada por ciudadanos libres que eran convocados por el rey al pie del Capitolio, donde las leyes se aprobaban o rechazaban. El Senado, conformada por 300 ancianos, patricios y padres de familia, aconsejaban al rey y presentaban a los candidatos el cargo de Senado, y el Senado era vitalicio, o sea, nunca se acababa, ¿ya? Muy bien, continuamos entonces. La familia en Roma, pues era la base de la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, la familia nuclear, papá, mamá e hijo, ¿no? Esa es la familia nuclear. El padre de la familia era la autoridad del hogar, jefe, juez y sacerdote. Tenía derechos de disponer de su esposa e hijos y los podía venderlos como esclavos si necesitaba dinero, ¿ya? Entonces ahí no habían derechos todavía contra los hijos y la mamá. La dinastía romana. Durante la monarquía de Roma, que fue gobernada por 7 reyes pertenecientes a la dinastía latina y etrusca. A ver, los reyes de esta dinastía latina eran Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio y Anco Marcio. Fueron los que gobernaron en Roma. La etrusca, o la dinastía etrusca, quien gobernó era Tarquino el Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. La monarquía concluyó en el año 509 a.C., cuando el pueblo de Roma expulsó al rey Tarquino el Soberbio. Muy bien, aquí estamos viendo a Rómulo y aquí está el último monarca, ¿ya? Llamado Tarquino el Soberbio, ¿sí? Muy bien, entonces así estas personas gobernaron la dinastía romana. La República Romana. Una vez expulsado
¿cómo se llama? Tarquino el Soberbio. Entonces empezó la República Romana. Bien, igual que pasó en el Perú, por eso el Perú es republicano. Después de la expulsión del último rey, Tarquino el Soberbio, se instauró la República como nuevo régimen político en el año 509 hasta el 29 a.C., cuando Octavio se coronó como emperador con el nombre de Augusto. Este periodo se caracteriza por la política expansionista por la cual Roma conquistó territorios de Europa, Asia y África. O sea, ¿qué quiere decir? A través de las guerras, entonces expandió su territorio en Roma. ¿Con quién lo hizo? Con Octavio. El mantenimiento de un ejército regular, ¿sí? Todo era el ejército quienes cuidaban este gran imperio romano y también le servía para la expansión de su territorio. El fortalecimiento de sus instituciones políticas, pues ya lo hemos visto, ¿no? El rey a la cabeza, ¿ya? Ahí estaban los cónsules, ¿ya? Más adelante lo vamos a ver. La difusión de la cultura helénica, entonces, ¿no? Entonces hubo prácticamente un ascenso o una combinación de esta cultura para poder desarrollar la cultura romana. La lucha de las clases entre patricios y plebeyos. Más adelante también vamos a hablar sobre los patricios y los plebeyos. ¿Quiénes eran? ¿Ya? Las rivalidades entre caudillos por el poder. Muy bien, siempre ha existido hasta ahora en los partidos políticos sobre todo. Las instituciones políticas. A ver, tenemos los cónsules, que el rey era sustituido por los cónsules elegidos entre los patricios por un año. Se encargaron de la paz y la guerra, la consulta de los dioses, la convocatoria del Senado y la Asamblea Centurial, así como la administración de justicia. Debían dar cuenta de su gobierno ante la Asamblea. ¿Sí? Aquí están los cónsules, ¿ya? Y el Senado, que era, constituía el poder dominante de la República, ya que era depositario del tesoro del Estado y estaba encargado de tomar decisiones de política exterior, deliberar las leyes y proponía candidatos. Era el Senado. Muy bien, continuamos. La Asamblea, llamadas comicios, y se clasificaban en Asamblea Curial, Asamblea Centurial y Asamblea Tribal. La Asamblea Curial, pues, era reunión de patricios que comprendían 30 curios. ¿Sí? ¿Cabemos? La Asamblea Centurial, reunión de ciudadanos encargados de la elección de los cónsules. Cada 100 cónsules era un voto. Se reunían en el campo de Marte bajo los cónsules y dictaban leyes. La Asamblea Tribal, reunión de la plebe, agrupada en tribus. Sus acuerdos, llamados plebiscitos, tenían fuerza de ley. También nombraban a los tribunos de la plebe. ¿Ya? Entonces, era como, vamos a decir aquí en el Congreso, ¿no? Tenemos un presidente del Congreso. Entonces, de igual manera, ellos tenían su reunión y nombraban al tribuno de la plebe. Muy bien, el Imperio Romano. De la República pasó al Imperio Romano. A fines del siglo I a.C., la expansión de la República fortaleció el poder de los militares, agrupándose en triunvirato, con el fin de consolidar el poder. El primer triunvirato de 3 triunviratos se formó por Julio César, Pompeyo y Craso, y el segundo y tercero lo conformaron Marco Antonio, Octavio y Lépido. Las rivalidades que existieron entre estos triunviratos, pues, se disolvieron las alianzas
y Octavio tomó el poder en el año 31 a.C. Octavio pues se proclamó Augusto y emperador de Roma. Para fortalecer su liderazgo disminuyó el poder del pueblo, o sea que el pueblo ya no tenía voz ni voto ni derechos tampoco. La asamblea republicana perdieron poder y tuvieron que aceptar los decretos imperiales que Octavio lo daba a conocer frente a la ciudadanía. Aquí vemos a Octavio, ¿sí? Muy bien. Continuamos. La sociedad romana estaba dividida en dos grupos. Ya está. En hombres libres y los esclavos. Los hombres libres pues estaban divididos en ciudadanos y extranjeros. Los ciudadanos que poseían de derechos políticos y civiles. En cambio, los extranjeros no tenían derechos civiles ni políticos, tampoco podrían estar o participar en algunas de estas actividades dentro de la sociedad romana. Los ciudadanos estaban los patricios y los plebeyos. Los patricios eran descendientes de los antiguos romanos y constituían la aristocracia por lazos de sangre. ¿Muy bien? Y los plebeyos era mayoría o procedían de pueblos sometidos o de la inmigración. ¿Sí? Eran la mayoría ya de las personas que vivían en este imperio romano. Aquí vemos ya las clases sociales de la antigua Roma, los patricios, esclavos y plebeyos. Ahora, la sociedad romana estaba de hombres libres y los esclavos, pero ya ustedes saben los esclavos, ¿no? Ellos eran los que hacían los trabajos duros, ¿ya? Muy bien, carecían de libertad. La religión romana era politeísta y antropomórfica y se relacionaba con los fenómenos naturales y las actividades humanas. Aquí vemos sus dioses, ¿ya? Dioses romanos, también con dioses griegos, ¿ya? Por ejemplo, Plutón, Apolo, Venus, ¿ya? Entonces ahí está, los dioses de Roma. La agricultura romana, pues en toda cultura se desarrolla primero la agricultura, ¿no? Porque es una fuente de vida, ¿ya? Pues bueno, lo conocían desde sus inicios, pero sus actividades principales fueron el pastoreo y la crianza de ganado ovino. La agricultura trajo una nueva estructura como las haciendas y el inicio del comercio agrícola. Muy bien, una vez la producción en cantidades, pues ¿qué iban a hacer con esos productos? Entonces lo llevaban a otras ciudades y hacían el cambio, ¿ya? Aquí vemos los cereales, el trigo, ¿ya? La vid, ¿ya? Y el olivo que ellos más producían, ¿ya? Y de ahí empezó el comercio en la cultura romana, ¿sí? Muy bien. Aquí les estoy dejando unas actividades para que puedan desarrollar, ¿ya? No se olviden de ilustrar el tema. Aquí están las páginas del libro de actividad y eso es todo por hoy. Nos vemos, chicos, cuídense.